Las luces de la patrulla se reflejaban en las ventanas de mi propia casa, y yo estaba afuera, temblando de rabia y dolor. Pero lo que hice después, nadie lo esperaba. Mi nombre es don Ernesto Ramírez. Tengo 76 años, y aunque mis huesos ya crujen como ramas secas, mi corazón sigue luchando como el de un joven cuando se trata de lo que es justo. Tengo manos fuertes, curtidas por décadas de trabajo honesto en la construcción, pero ese día, esas mismas manos temblaban. No de frío, no por la edad. Temblaban de impotencia. Mi historia comienza con una traición. No una cualquiera. Una que me arrebató no solo mi paz, sino también mi hogar. La mujer de mi hijo cambió las cerraduras de mi casa y metió a sus padres a vivir allí, como si yo fuera un intruso, un estorbo, un mueble viejo que ya no sirve. Antes de continuar, ya que estás aquí escuchando mi historia, suscríbete al canal y déjame en los comentarios de qué ciudad me estás oyendo. Me gusta imaginar cada historia viajando de pueblo en pueblo, tocando corazones. Lo que pasó después cambió mi vida para siempre. Y el final de esta historia te va a sorprender. Viví en esa casa por más de 40 años. La construí con mis propias manos cuando yo y mi difunta esposa, María, apenas teníamos para los cimientos. Cemento robado de sobra de obras, ladrillos donados por vecinos y mucho sudor. Ahí criamos a nuestros 3 hijos. Ahí enterré mis lágrimas cuando ella falleció. Esa casa no era solo un lugar, era mi memoria entera con forma de ladrillo. Mi hijo menor, Alejandro, siempre fue más cercano a mí. Se quedó viviendo conmigo después que sus hermanos se casaron. Yo le ofrecí un techo para que ahorrara y pudiera construir su propio futuro. Y así fue. Conoció a Marcela, una mujer sonriente, educada al principio. Se casaron rápido, demasiado rápido. Y como no tenían a dónde ir, yo les ofrecí quedarse en la casa. La idea era sencilla, parte para ellos, parte para mí. Una familia unida, como siempre soñé. Al principio, todo parecía armonioso. Marcela me saludaba con un beso en la mejilla, cocinábamos juntos a veces, y hasta me ayudaban con las compras. Pero los gestos empezaron a cambiar. Las miradas, los tonos de voz, pequeños detalles que fui notando. Empezaron a tratarme como si yo sobrara. Don Ernesto, ¿no cree que sería mejor mudarse a algo más pequeño? Papá, podrías alquilar un cuartito y estar más tranquilo, sin ruidos. Usted ya vivió su parte, ahora déjenos vivir la nuestra. Esas frases se fueron haciendo más frecuentes, como martillos que golpeaban mi dignidad poco a poco. Pero yo aguantaba, por amor a mi hijo, porque creí que era solo una etapa. Hasta que un día fui a visitar a un amigo al pueblo de al lado. Me quedé 2 noches allá. Al volver, no podía abrir la puerta de mi propia casa. Probé la llave. No encajaba. Pensé que me había equivocado. Intenté de nuevo. Nada. Golpeé la puerta con calma al principio. Luego con fuerza. Nadie respondió. Me senté en el escalón, con el corazón golpeando el pecho como un tambor viejo. Minutos después, salió Marcela, pero no por la puerta principal. Salió por el garaje como quien no quiere ser vista. ¿Qué haces aquí, Ernesto?, me dijo. ¿Cómo que qué hago? Esta es mi casa. No, esta ya no es tu casa. Hablamos con Alejandro, decidimos que es mejor para ti buscar otro lugar. No entendía. Creí que era una broma cruel. Pero no lo era. ¿Cambiaste la cerradura? Marcela, ¿dónde está mi hijo? Está de acuerdo. Lo hicimos por tu bien. Además, mis padres ya se mudaron a la parte de atrás. Necesitan más espacio. Mis manos se cerraron en puños. No por violencia, por frustración, por el sabor amargo de la traición. Fui a casa de mi vecino, don Silvio. Le pedí usar el teléfono. Llamé a mi hijo. Me atendió con voz apagada. Papá, es lo mejor. Ya estás mayor. Estar solo en esa casa no te hace bien. Esa casa es mía. Alejandro, tu madre y yo la construimos. Ahí naciste tú. Lo sé, pero ya es momento de cambiar. Sentí que se me apagaba el alma. No solo por las palabras,
sino por cómo las decía, como si yo fuera un mueble viejo que ya no tiene lugar. Esa noche dormí en un banco, bajo la sombra de un árbol. El mismo árbol que planté cuando María quedó embarazada por primera vez. Y mientras miraba las hojas moverse con el viento, tomé una decisión. Al amanecer, me acerqué a la casa. Vi entrar a los padres de Marcela con bolsas del supermercado. Sonreían, como si todo estuviera bien, como si yo nunca hubiera existido. Fue entonces cuando llamé a la policía. Sí, llamé, porque a veces, incluso los viejos tenemos que defender lo que es justo. Los dos policías se bajaron de la patrulla mirando alrededor, como si buscaran a un delincuente. Pero el único que estaba ahí era yo, un viejo de 76 años, con la dignidad de Chatrizas, parado frente a su propia casa. ¿Cuál es el problema, señor?, preguntó uno de ellos, un joven de mirada seria pero amable. Tragué saliva. Me temblaban los labios, pero no de miedo. Era una mezcla amarga de tristeza, rabia y vergüenza. No sabía cómo empezar a explicar lo que ni yo mismo podía creer. Oficial, me sacaron de mi casa. Mi nuera cambió la cerradura, metió a sus padres, y mi hijo, respiré hondo, porque me costaba decirlo. Mi hijo está de acuerdo. El policía se miró con su compañero. El otro, más mayor, cruzó los brazos y frunció el ceño. ¿Tiene algún documento que pruebe que esta casa le pertenece?, me preguntó. Y ahí estaba el primer golpe a mi orgullo. Nunca puse la casa a mi nombre formalmente. La compramos con María, con ahorros en efectivo, trueques, favores de amigos albañiles. No había papeles, solo historias. Y esas historias, ahora, no valían nada ante la ley. No tengo escrituras, pero esta casa es mía. La levanté con mis manos. Mi esposa y yo la construimos desde cero. Mi voz se quebró, pero no bajé la cabeza. Tengo testigos, vecinos que me vieron trabajar aquí todos estos años. Aquí nacieron mis hijos, por Dios. El policía más joven me miró con compasión. Pero eso no resolvía nada. ¿Entendemos, señor? Pero si no hay documentos, legalmente, no podemos obligar a nadie a salir. Tendría que iniciar un proceso civil. ¿Entonces me quedo en la calle? ¿Así nomás? ¿Hay alguna forma de hablar con su hijo?, me preguntó el otro. Quizás se puede resolver sin intervención policial. Tragué saliva. En ese momento, Alejandro abrió la puerta. Llevaba una camiseta vieja y el cabello revuelto. Tenía los ojos hinchados, como si tampoco hubiera dormido. Papá, dijo con voz baja. No hagas esto. No hagas esto. ¿Eso era todo lo que tenía para decirme? Me acerqué a él. Lo miré de frente, a los ojos. Quise encontrar al niño que le pedía que lo alzara en hombros, al joven que lloró cuando enterramos a su madre. Pero ese Alejandro ya no estaba. En su lugar había un hombre débil, manipulado o tal vez simplemente indiferente. ¿Tú aprobaste esto, Alejandro? ¿Cambiar la cerradura? ¿Meter a los padres de tu esposa como si yo fuera un vagabundo? Papá, no queríamos que fuera así. Pero es lo mejor. Estás viejo. Esta casa es muy grande para ti. No puedes vivir solo. No estoy solo. Le grité con una furia que no sabía que aún tenía. Estoy contigo. O estaba, hasta que me traicionaste. El policía intervino antes de que la cosa se saliera de control. Señores, por favor, calma. ¿Podemos entrar y hablar tranquilos? Pero Marcela apareció en ese momento, con su cara de falsa dulzura que ya no me engañaba. Los oficiales no pueden entrar sin una orden, ¿cierto? Esta es nuestra casa ahora. No es tuya. Rugí. Tú llegaste aquí con una maleta y una sonrisa fingida. Eres una invasora. Marcela se giró hacia Alejandro, y en ese momento vi la escena más triste que puede presenciar un padre. Mi hijo bajando la cabeza y alejándose, sin decir una sola palabra más. El policía me llevó aparte. Me dijo que podía presentar una denuncia, iniciar un juicio, y que si realmente la casa era mía, tendría que demostrarlo en tribunales. Pero eso tardaría meses, quizás años. Y mientras tanto, yo no tenía dónde dormir. Esa noche volví a casa de don Silvio. Él me ofreció su sofá. Su esposa me preparó una sopa caliente. Y en medio del silencio de esa sala modesta, con el reloj de pared marcando cada segundo como un martillo en mi pecho, lloré como no lloraba desde que enterré a María. ¿Por qué, Silvio? ¿Por qué un hijo le hace esto a su propio padre? Porque a veces los hijos no entienden el valor de los sacrificios. Creen que todo lo que tienen les pertenece.
Y se olvidan de quienes lo hicieron posible, me dijo con una voz serena. Me quedé en silencio. Y entonces, entre lágrimas y recuerdos, me juré a mí mismo que no iba a rendirme. No por venganza, no por orgullo, sino por algo mucho más profundo, por justicia. Esa casa era mi vida. Cada ladrillo tenía una historia. Cada rincón guardaba un recuerdo de mi esposa, de mis hijos pequeños, de mis luchas. Y si ellos querían arrancármelo todo, tendrían que pelear por ello. Esa noche, mientras escuchaba el tic-tac del reloj viejo en casa de don Silvio, entendí que el abandono no empieza cuando te dejan en la calle, sino cuando quien más ama se queda callado mientras lo hacen. Pasé 3 noches durmiendo en ese sofá. Me despertaba cada 2 horas. No por incomodidad, no por dolor en los huesos, eso ya era costumbre, sino por la maldita pregunta que me perseguía como un fantasma. ¿Dónde me equivoqué con mi hijo? Alejandro no era malo. No lo crié con lujos, pero tampoco le faltó amor. Era un muchacho noble, callado, siempre atento. Fue el quien me ayudó a cuidar de su madre cuando enfermó. El que lloraba abrazado a mí cuando nos dejó. ¿Cómo llegó a convertirse en un hombre capaz de echarme a la calle? Y más aún, ¿cómo pudo dejarme solo? Me costó trabajo aceptar que ya no podía confiar en él. Pero no tenía tiempo para lamentos. Necesitaba un plan. Y lo primero era recuperar mi historia, esa que no estaba escrita en ningún papel, pero vivía en los recuerdos de quienes me conocían. Al día siguiente, fui al barrio donde pasé casi toda mi vida. Caminé despacio, con el bastón que me regaló María cuando cumplí 70, saludando a viejos amigos, tocando puertas, buscando testigos que pudieran declarar que esa casa era mía. Claro que me acuerdo, Ernesto, me dijo doña Lourdes, la señora de la tienda. Usted puso hasta el último ladrillo con sus manos. Yo misma le regalé los primeros sacos de cal cuando no tenía con qué comprarlos. Cuenta conmigo, compadre, dijo Julián, el albañil que me ayudó con el techo. Esa casa es suya, y si hay que ir a declarar, voy donde sea. Fueron palabras que me dieron fuerza. Porque cuando uno envejece, lo que más temen no es la muerte, sino el olvido. Y ver que aún había quienes recordaban quién fui, lo que hice, lo que di, me devolvió algo del hombre que Marcela y su familia intentaban borrar. Volví a casa de don Silvio con un cuaderno en la mano, donde apunté cada testimonio, cada fecha, cada nombre. Sabía que no bastaría legalmente, pero era un comienzo. Y más que nada, me dio una idea arriesgada, de esas que un viejo como yo ya no debería tener. Pero a veces, cuando te lo quitan todo, solo te queda el coraje. Fui al centro comunitario, donde trabaja una joven abogada llamada Clara. La conocí hace unos años, cuando ayudaba a los jubilados con trámites de pensión. Siempre me trató con respeto. Le conté mi historia. Le mostré mi cuaderno. Ella lo leyó todo en silencio. Don Ernesto, esto no es un caso fácil. Sin papeles va a ser complicado. Pero hay algo que podemos intentar. Lo que sea, hija, dime qué hacer. Podemos presentar una demanda de posesión por usucapión. Si usted vivió ahí más de 20 años de forma pacífica, continua y pública, y todos lo sabían, puede reclamar la propiedad legalmente. ¿Y cuánto tarda eso? Depende, pero es largo. Meses, quizás más. Suspiré. El tiempo ya no era un lujo para mí. Pero si algo me había enseñado la vida, es que las batallas importantes no se ganan deprisa. Entonces empezamos ya, le dije. Pero necesito otra cosa más, Clara. Algo urgente. Ella levantó la ceja. ¿Qué necesita? Una carta. Legal. Para que le llegue a mi hijo. Quiero que entienda que esto no es solo un papel. Es mi vida. Y que si no va a pelear conmigo, entonces va a tener que pelear contra mí. Clara me ayudó a redactarla. Firme. Clara. Sin insultos, pero con toda la verdad. Le conté que sabía que había firmado documentos sin decirme. Que había permitido el cambio de cerraduras. Que ahora estaba dispuesto a ir hasta el final, que no le guardaba rencor, pero tampoco le iba a regalar lo que no le correspondía. Al final de la carta, le puse una sola frase escrita a mano. Prefiero morir en la calle con dignidad que vivir bajo un techo que me fue robado. Clara la envió. 3 días después, recibí una respuesta. No de Alejandro, sino de Marcela. Un mensaje por WhatsApp, directo, sin filtros. No entiendo por qué se pone así, Ernesto. Usted ya vivió su parte. Debería agradecer que le dimos casa tanto tiempo. Mis padres no tienen dónde vivir. No vamos a retroceder. Tuve que leerlo 2 veces.
Me ardió el pecho. Me dolía más por Alejandro, porque era su silencio el que gritaba más fuerte. Y así, con la respuesta en la mano y el alma herida pero firme, presentamos la demanda. Los primeros documentos fueron entregados por el juzgado 15 días después. Una copia fue enviada al domicilio, mi domicilio. Y esa fue la primera piedra legal que puse para reconstruir lo que me habían arrebatado. Cuando vi al oficial entregando los papeles judiciales en la puerta de mi casa, esa que ya no podía pisar, sentí que, por primera vez en meses, algo se estaba haciendo justicia. Marcela salió a recibir al funcionario con una bata de seda y una sonrisa burlona que se borró en cuanto leyó el encabezado del documento. Demanda de usucapión, reclamación de derecho de propiedad. Su cara cambió de color. Por primera vez, dejó de fingir que tenía el control. Yo lo vi todo desde la acera de enfrente, apoyado en mi bastón, con don Silvio a mi lado. Él me dio una palmada en el hombro. «Lo hiciste, Ernesto. Ahora empieza la verdadera pelea». Y tenía razón. Lo que vino después fue una guerra silenciosa, pero feroz. No de gritos ni insultos. Una guerra de papeles, firmas, declaraciones y, sobre todo, de resistencia emocional. Clara, mi abogada, me guió paso a paso. Me pidió recopilar testimonios, fotos antiguas, recibos de servicios públicos a mi nombre, incluso cartas que María me había dejado. Cada documento era una prueba más de que esa casa era mía, aunque nunca lo hubiera escrito en piedra legal. La parte más dura fue declarar en el juzgado. Me citaron a los 3 meses. Me vestí con mi mejor camisa, esa que María me planchaba para los domingos. Caminé despacio hasta el edificio, con el corazón latiendo fuerte. No por miedo, sino por la herida abierta que significaba tener que defenderme de mi propio hijo. Al llegar, lo vi. Alejandro estaba ahí, solo, sin Marcela. Tenía el rostro cansado, ojeras profundas. Me miró, dudó si saludarme. Dio un paso, pero se detuvo. Yo lo miré también. Y en ese segundo, vi todo. Al niño que me pedía ayuda con los deberes, al joven que lloró en mi hombro cuando perdió su primer trabajo, al hombre que alguna vez me dijo: «Papá, cuando sea grande, quiero ser como tú». Pero ese Alejandro ya no estaba. O al menos, no tenía fuerzas para aparecer. Entramos en silencio a la sala. La jueza era una mujer seria, de unos 50 años. Escuchó mi declaración con atención. Le conté todo. Cómo construí la casa, cómo vivía ahí más de 4 décadas, cómo permití que Alejandro y Marcela se quedaran, creyendo que la familia era más fuerte que cualquier papel. ¿Y por qué nunca legalizó la propiedad, don Ernesto?, preguntó. Porque confiaba. En la vida, en la palabra, en mi hijo. Un silencio se hizo en la sala. Pude ver que incluso el secretario del juzgado dejó de escribir por un segundo. La jueza asintió y pidió el testimonio de los testigos. Uno por uno, mis vecinos pasaron y confirmaron lo que yo había dicho. 40 años de vida no se borran con una cerradura nueva. Después, fue el turno de Alejandro. Se levantó lentamente. Su voz era baja. Tartamudeó un poco. «Yo no sabía que las cosas llegarían a esto», dijo. «Solo. Pensé que era mejor para mi padre estar en otro lugar. Marcela me convenció de que él estaría más cómodo, más tranquilo». «¿Y por qué no le preguntó a él?», interrumpió la jueza. Alejandro bajó la cabeza. No respondió. «¿Y quién autorizó el cambio de cerradura?». «Marcela», dijo, apenas audible. «¿Y usted firmó algún documento que le cediera la propiedad a ella o a sus padres?». «No». Tragó saliva. «Solo, dejamos que las cosas pasaran». Ese fue el momento. El punto de quiebre. La jueza tomó nota y dijo que estudiaría el caso. Nos pidió paciencia. Pero en su mirada pude notar algo que me devolvió la esperanza. Ella entendía. Salimos del juzgado sin decirnos una palabra. Alejandro caminó junto a mí unos metros. Luego se detuvo. «Papá, yo no quería esto. Pero lo permitiste». No supe cómo frenarla. Me vi envuelto. Y cuando me di cuenta, ya era tarde. Me detuve. Lo miré con una mezcla de tristeza y compasión. «Nunca es tarde para hacer lo correcto, hijo». Él bajó la mirada, como si cada palabra fuera un golpe en el pecho. «¿Qué vas a hacer si ganas?». «Volveré a mi casa. ¿Y si pierdes?». Sonreí, aunque me dolía el alma. «Entonces sabré que lo di todo por lo que es justo. Pero te aseguro algo, Alejandro, nunca más volveré a quedarme callado». Volví a casa de don Silvio, donde seguía durmiendo en el sofá, aunque ahora con una maleta a medio hacer. La esperanza vestida de ropa vieja. Una semana después,
recibí una llamada de Clara. Don Ernesto, tenemos buenas noticias. La jueza aceptó la medida cautelar. Usted puede volver a la casa mientras se resuelve el juicio. Me quedé en silencio. No sabía si reír o llorar. Pero, ¿y ellos? Tienen que desocupar, al menos temporalmente. Ya se notificó a Marcela. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. No por miedo, sino por la emoción de saber que volvería a cruzar esa puerta, no como un intruso, sino como el hombre que jamás debió salir por la fuerza. La llave temblaba en mi mano, no por el peso de metal, sino por el peso del pasado. Después de todo lo vivido, por fin iba a volver a cruzar la puerta de mi casa. Pero lo que encontré adentro fue aún más duro que haber sido expulsado. Clara me había explicado que la medida cautelar me permitía volver de inmediato y que Marcela y sus padres debían desalojar mientras el juicio seguía. Alejandro no se opuso. No dijo nada. Como siempre, solo mandó un mensaje corto. Te dejo las llaves en el buzón. Me tomó 5 minutos recorrer esos 10 metros desde la vereda hasta la entrada. Pero fueron los 5 minutos más largos de mi vida. Cada paso estaba lleno de memoria. El cumpleaños del pequeño Daniel en el porche, los domingos de fútbol con los vecinos en la tele, las noches en que María y yo nos sentábamos a tomar mate mirando las estrellas. Metí la llave. Giró. La puerta se abrió. Y lo que vi no era mi casa. Las paredes estaban pintadas de gris, los cuadros antiguos reemplazados por fotos de los padres de Marcela, como si siempre hubieran vivido ahí. El comedor, que una vez fue de madera rústica, ahora era moderno, impersonal, frío. Mis cosas casi no estaban. Solo un par de fotos mías, arrinconadas. Y en el pasillo, el crucifijo de María, tirado en una caja de cartón como si fuera basura. Me arrodillé frente a esa caja. Lo levanté. Lo apreté contra el pecho. Perdón, María. Perdón por dejar que esto pasara. Lloré, no de tristeza, ni de rabia. Lloré de duelo, porque entendí que mi casa ya no existía. Lo que estaba de pie era un cascarón. Las paredes seguían ahí, pero el alma del hogar, esa se la habían llevado. Recorrí cada rincón. En uno de los armarios encontré mi viejo álbum de fotos, lleno de polvo, las páginas despegadas, las esquinas dobladas, como si mi historia no valiera nada para ellos. Y entonces decidí que no iba a quedarme ahí, no porque no pudiera. Legalmente tenía el derecho, pero entendí que esa batalla no era solo por ladrillos. Era por respeto, por memoria, por dignidad. Y si ellos no podían reconocer eso, entonces yo sí tenía que hacerlo. Al día siguiente, llamé a Clara. Voy a continuar con el juicio. No voy a regalarles lo que no les pertenece, pero no me voy a quedar en esa casa. ¿Está seguro, don Ernesto? Más que nunca, porque me di cuenta de que esa casa ya no es mi hogar. Clara entendió y apoyó mi decisión. Vendí unas herramientas antiguas, reuní algo de dinero con ayuda de los vecinos, y con eso alquilé una casita modesta, cerca del parque. Pequeña, sí, pero limpia, tranquila, mía. Allí colgué de nuevo el crucifijo de María. Puse nuestras fotos, mi sillón favorito, y, sobre todo, la paz que me habían arrebatado. Alejandro me visitó un mes después. Llegó solo, con una bolsa en la mano. Traje tus cosas, papá, las que encontré en el altillo. No sé por qué las subieron ahí. Asentí. No dije nada al principio. Abrí la bolsa. Estaba el reloj de pared, el que marcaba las cenas familiares, unas cartas de María, y un dibujo que Daniel me había hecho de niño, donde aparecíamos los tres, él, yo y su mamá. ¿Lo recuerdas? Le pregunté, mostrándole el dibujo. Alejandro lo miró. Tragó saliva. Sí, yo también me acuerdo de ti, hijo, de cuando me decías que querías ser como yo. Silencio. Largo. Pesado. Lo siento, papá, dijo, bajando la cabeza. Fui cobarde. Te fallé. Me acerqué, lo abracé. No por él. Por mí. Porque entendí que cargar con rencor es tan pesado como cargar con traición. Y yo ya no tenía tiempo para cargar con nada que no fuera amor propio. Te perdono, hijo, pero ya no soy el mismo. Y tú tampoco. Alejandro asintió. Se fue. Desde entonces, viene a verme cada tanto. Trae a Daniel. Nos tomamos un mate. Charlamos. Pero algo se quebró. Y aunque intento reconstruirlo, sé que hay cosas que solo el tiempo y el arrepentimiento verdadero pueden remendar. El juicio sigue. Clara me dice que el proceso va bien.
Tengo esperanza de que la justicia me dé la razón. Pero incluso si no lo hace, ya gané, porque recuperé mi voz, mi historia y mi lugar en el mundo. Aprendí que ser padre no es regalarlo todo, sino también enseñar hasta dónde llega el amor y dónde empieza el respeto. Y si tú, que me estás escuchando, tienes un padre, un abuelo, un hombre mayor en tu vida, honralo mientras está de pie. No esperes a llorarlo en su ausencia. Comenta de qué ciudad me estás oyendo. Suscríbete al canal y dale like al vídeo para apoyar este canal. Gracias por escuchar mi historia. Yo soy Ernesto Ramírez, tengo 76 años y sigo de pie.